el asombro de Dios hecho carne, y nos gozamos en nuestra gran salvación mediante Jesucristo nuestro Señor. Con el Padre y el Espíritu Santo, el Hijo creó todas las cosas, sustenta todas las cosas y hace todas las cosas nuevas. Verdaderamente Dios se hizo verdaderamente hombre, dos naturalezas en una persona. Nació de la Virgen María y vivió entre nosotros. Crucificado, muerto y sepultado. Se levantó al tercer día, ascendió al cielo y vendrá de nuevo en gloria y juicio. Por nosotros, Él cumplió la ley, expió el pecado y satisfizo la ira de Dios. Tomó nuestros trapos de inmundicia y nos vistió con sus prendas de justicia. Él es nuestro profeta, sacerdote y rey. Quien edifica su iglesia, intercede por nosotros y reina sobre todo. Jesucristo es Señor. Adoramos su santo nombre, por siempre. Amén. 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 Confesamos el misterio y el asombro de Dios hecho carne, y nos gozamos en nuestra gran salvación mediante Jesucristo nuestro Señor. Con el Padre y el Espíritu Santo, el Hijo creó todas las cosas, sustenta todas las cosas y hace todas las cosas nuevas. Verdaderamente Dios se hizo verdaderamente hombre, dos naturalezas en una persona. Nació de la Virgen María y vivió entre nosotros. Crucificado, muerto y sepultado. Se levantó al tercer día, ascendió al cielo y vendrá de nuevo en gloria y juicio. Por nosotros, Él cumplió la ley, expió el pecado y satisfizo la ira de Dios. Tomó nuestros trapos de inmundicia y nos vistió con sus prendas de justicia. Él es nuestro profeta, sacerdote y rey. Quien edifica su iglesia, intercede por nosotros y reina sobre todo. Jesucristo es Señor. Adoramos su santo nombre, por siempre. Amén. 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 Muy buenas tardes, tengan todos ustedes y sean bienvenidos a su programa Instrumento Escogido, y damos muchas gracias a Dios porque nos permite en esta tarde déjenme checar en qué día estamos porque luego he hecho malas. Jueves 10 de julio del año 2025, y gracias a Dios porque Dios nos permite estar en esta tarde compartiendo con cada uno de ustedes a través de Neuma Multimedia. Bendito sea Dios que nos permite compartir con cada uno de ustedes a través de esta plataforma, y sean bienvenidos a su programa Instrumento Escogido. Te manda saludos tu servidora, amiga y hermana Roxana Saucedo desde Saltillo, Coahuila, México, y damos gracias a Dios porque hasta aquí Él nos ha bendecido y nos ha cuidado. Dios ha sido bueno y fiel con cada uno de nosotros, y vemos su mano de misericordia en nuestras vidas y cómo Él pues tiene un propósito especial y específico para cada uno de nosotros, y como dice su palabra, Jehová cumplirá su propósito en nosotros, y Él bendice la obra de sus manos, que somos cada uno de nosotros, y gracias a Dios porque hasta aquí Dios nos ha sustentado y nos ha protegido, nos ha guiado en su camino. Continuamos con esta hermosa serie de la oración, y en específico la oración que hace Jacob por sus nietos, los hijos de José, a quien él pues era de sus favoritos, José, porque era hijo de su amada Raquel. Entonces él ora por estos hijos de José de una forma especial y los toma como si fuera propios, inclusive les da parte de la heredad a estos hijos de José. Y cómo es importante el que nosotros podamos aprender de esta lección para bendecir a nuestros hijos, para
tomar en cuenta el cómo Dios puede obrar a través de ellos si son enseñados en su camino, y que Dios muestre su misericordia, sus bondades, sus favores en nuestra descendencia. Entonces, vamos a estar orando para poner este tiempo en manos de nuestro Dios. Señor y Padre nuestro, gracias, Señor. Gracias, Padre, porque a través de las oraciones de hombres comunes como nosotros, tú te has manifestado, Señor, a través de tu palabra santa, y podemos nosotros aprender de estas oraciones, de estos hombres, el que podemos nosotros ver cómo a través de su vida, a través de ese proceso que han llevado, ellos cada vez han confiado más y más en ti, y vemos tu mano de misericordia, tu mano de bondad sobre sus vidas, Señor. Igual tú, siendo el mismo Dios, ayer, hoy y por los siglos, puedes hacerlo en cada uno de nosotros, porque tú eres fiel. Tú eres inmutable, tú no cambias. Y vemos, Padre Santo, que tus promesas son actuales, son vigentes, las cuales tú nos muestras a través de tu palabra, Señor. Tú eres confiable, Señor, de tal forma que podemos nosotros depositar nuestras vidas en tus preciosas y divinas manos, Señor, para que tú hagas conforme tu voluntad, tu soberanía en cada uno de nosotros. Gracias, Padre Santo. En el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Amén y amén. Y bueno, nosotros podemos ver cómo acerca de este tema, la importancia de que nosotros nos dejemos en manos de Dios, y nosotros podemos observar cómo a través de esta enseñanza, de esta oración hecha de Jacob por sus nietos, que los toma como si fueran sus propios hijos, puesto que de ahí vienen las 12 tribus de Israel, considerando no a su hijo José, sino que tomando a Efraín y a Manasés, porque recuerden que quedan en un lugar especial los levitas, los hijos de Leví. Entonces, de 12 hijos menos José, quedan 11. Y ahorita les voy a explicar el por qué. Y menos Leví, quedan 10. De esos 10 hijos, se van a componer las 12 tribus con Efraín y Manasés. A los hijos de José les da doble porción, puesto que en vez de que sea uno solo, van a ser 2, Efraín y Manasés. Entonces nosotros podemos ver cómo en el contexto histórico es realmente importante el dar la bendición a sus hijos, porque Jacob ya era anciano cuando regresan a Egipto y está cercano, ya está próximo a su muerte, y se encuentra ya en Egipto tras reunirse nuevamente con su hijo José, aquel hijo que se había dado por muerto, puesto que el resto de sus hijos le habían dicho: es que padre mío, una fiera en el campo tal vez pues lo mató, pero mira, aquí está la túnica, la reconoces, está llena de sangre, y fue lo único que encontramos. Entonces, como que deducción, alguna fiera se lo ha de haber comido, y pues ya jamás supieron nada de él. Entonces, tanto tiempo ya había pasado, y nosotros vemos en Génesis 47, que te vayas tú ubicando en la palabra de Dios, dice: y volvió Jacob en la tierra de Egipto. Vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años, y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Y llegaron los días de Israel para morir, y llamó a José su hijo y le dijo: si he hallado ahora gracia ante tus ojos, te ruego que
pongas tu mano debajo de mi muslo y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto. Era ese anhelo que tenía él de no morir en esa tierra extraña. Dice más, cuando duerma, le llama así, cuando él fallezca, con mis padres me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió, haré como tú dices. E Israel dijo, júramelo. Y José juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Jacob ya era anciano y cercano a la muerte y se encuentra en Egipto tras la reunificación con su hijo José. Y había sido un momento hermoso porque pues ya lo daba por muerto cuando nuevamente se reúne con él y pues nos dice la palabra de Dios, todavía duraron juntos 17 años viviendo y conviviendo con su hijo José, conoció y disfrutó a los hijos de José, puesto que José, ahí recuerdan que Faraón le dio una esposa y ahí tuvo sus hijos, tanto Efraín como Manasés. Y José lleva a sus dos hijos, Manasés y Efraín, ante su padre para que los bendiga. Y es una escena íntima de transmisión generacional, porque en lo cultural, en la cultura hebrea, la bendición patriarcal era mucho más que un acto simbólico. Era considerada como una transmisión de un legado tanto espiritual como de identidad y de destino. Recordemos cómo era considerado nuestro Dios, Jehová de los ejércitos. Yo soy el gran yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Era Dios, pero había una identidad, era un Dios personal. Y era también de una relación íntima, aparte de algo espiritual, de una confianza. Y aparte de eso, que Dios tenía un propósito especial para las siguientes generaciones, puesto que Dios había hecho promesas y pactos con el padre Abraham, con Isaac, con Jacob. Y Jacob sabía que debía seguir esas por sus siguientes generaciones, por lo que Dios había prometido tanto a su abuelo Abraham como a su padre Isaac y a él mismo. ¿Recuerdan cuando salió huyendo con su hermano Esaú? Que apenas iniciaba su proceso y Dios trabajó en su corazón, como cuando regresó, que se iba a enfrentar con Esaú, que también ora, eso lo estuvimos viendo en esta semana, y que tiene esa lucha con el ángel. ¿Y qué es lo que dice? El ángel ahí le cambia el nombre, ya no te llamarás más Jacob, sino Israel. Y yo voy a hacer contigo lo que te he dicho. O sea, voy a cumplir todo aquello por lo cual yo te dije tanto a tu padre Abraham, tu padre Isaac, y yo lo voy a cumplir. Ya habían pasado 20 años de ese entonces. Y en ese proceso de Jacob, él ya escuchaba la voz de Dios y él confiaba en Dios y sabía que Dios estaba con él. En este momento, con los hijos de José, al momento de él sentir de que sabes que yo ya voy a partir de esta tierra, ya no voy a estar más aquí, entonces él decide transmitir bajo una bendición que era en la cultura, así se acostumbraba, esa bendición especial, porque era con un fin espiritual, obviamente, porque era depender de Dios por completo, de identidad, puesto que me han comentado últimamente que es que el Dios que es Dios de todos, es un solo Dios y todos cabemos ahí. No. O que el Dios que existe en Medio Oriente es el Dios de todos.
el Dios de los árabes, de los palestinos, y dice, ¿por qué hay tanta guerra? Digo, es que no es el mismo Dios, ni el Dios de los árabes, ni el Dios de los palestinos. El Dios bíblico es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y es en el Dios que nosotros confiamos, el Dios de la palabra de Dios que se revela a través de la Biblia y es el único Dios verdadero. Entonces hay gran diferencia. Es total la diferencia. Hay un solo Dios y hay un solo camino que es Jesucristo. Porque en muchas creencias, aún hoy en día, desechan al único camino que lleva al Padre, que es Jesucristo. Entonces, por eso es que te digo que en cuanto a lo espiritual es sumamente importante esta bendición, porque es algo espiritual, no religioso. Fíjate, no estoy usando la palabra religioso, sino espiritual, algo de identidad, puesto que nosotros somos la rama injertada, nosotros somos esas familias y esas naciones que vamos a ser benditas a través de el Padre Abraham, el Padre de la fe. Ahí estamos nosotros adheridos y gloria a Dios por ello. Esa identidad y ese destino. El destino es una vida eterna, única y exclusivamente a través de Jesucristo. Y aquí cabe el texto, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, ¿en quién? En Jesucristo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, eso es lo que implica esa bendición. Y en la tradición, ahí sí, era al hijo mayor, era quien recibía el primogénito, lo vimos en días anteriores, quien recibía la mayor bendición, porque era el primogénito. Y vemos cómo aquí Jacob invierte esos papeles, y lo que me llama a mí mucho la atención, ahorita lo vamos a leer, que José en toda su vida no vemos que se molesta por absolutamente nada. Vemos que sus hermanos lo odian, José no vemos que se molesta. Vemos que sus hermanos lo meten ahí a la cisterna, o sea, sufre, sí, le duele, llora, pero no vemos que se molesta. Y vemos que lo venden y él no se molesta. Vemos que está como, lo venden como esclavo y que está con Potifar y luego que lo acusan injustamente y vemos que no se molesta. Luego en la cárcel y luego que el copero, o sea, ni siquiera se acuerda de él y él no se molesta. Pero aquí vemos cómo él se molesta porque le dice a su papá, es que no, papá, te estás equivocando, porque está poniendo su mano derecha, que implica al que se supone que es el primogénito, para imponerle su mano, para darle la mayor bendición. Dice, te estás equivocando, es de la otra forma. Y Jacob, en forma intencional, está cruzando las manos para darle la mayor bendición al hijo menor, tal como él lo vivió. Así, como él fue el menor de su hermano gemelo, Esaú, él recibió la bendición. Él ahora lo está haciendo así, en forma intencional con sus nietos. Y vemos como ahí Jacob se molesta. Entonces, en lo espiritual, Jacob actúa como profeta, ya que para nosotros es un patriarca y es guiado por Dios. Y al cruzar así las manos, coloca su derecha sobre Efraín, el menor. Y este acto nos muestra la soberanía divina sobre la lógica humana. Y es una oración, una profecía y una declaración de fe. Todo esto es lo que conlleva a esta oración hecha por Jacob, que nosotros podemos verla aquí en Génesis 48, del 8 al 20. Y mira, primero
para poder comprender todo lo que vamos a estar hablando, te lo voy a leer así de corrido y luego ya vamos viendo punto por punto. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Sucedió después de estas cosas que dijeron a José: He aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus 2 hijos, Manasés y Efraín. Y se le hizo saber a Jacob diciendo: He aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama y dijo a José: El Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo: He aquí, yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Y ahora tus 2 hijos, Efraín y Manasés, fíjate cómo invierte los papeles. Jacob dice que te nacieron en la tierra de Egipto antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son. Se los está apropiando Jacob, como Rubén y Simeón serán míos, y los que después de ellos has engendrado serán tuyos. Por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Porque cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino, como media legua de tierra viniendo de Efrata, y la sepulté ahí en el camino de Efrata, que es Belén. Y vio Israel los hijos de José y dijo: ¿Quiénes son estos? Y respondió José a su padre: Son mis hijos, que Dios me ha dado aquí. Y él dijo: Acércalos ahora a mí, y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él, y él les besó y les abrazó. Y dijo Israel a José: No pensaba yo ver tu rostro, y he aquí, Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Y los tomó José a ambos, Efraín a la derecha, a la izquierda de Israel, y a Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José diciendo: El Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto, y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: No es así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo: Lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser hijo mío. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo: En ti bendecirá a Israel, diciendo: Hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes que Manasés. Y dijo Israel a José: He aquí, yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo
de mano del amorreo, con mi espada y con mi arco. Entonces vemos aquí cómo en todo lo que está sucediendo en esta parte, vemos que Jacob es sensible a la voluntad de Dios y está haciendo no porque a él se le pegue la gana, sino que está anteponiendo a Dios ante este acto que él está en obediencia, haciéndolo delante de José. Y muestra que es bajo la soberanía de Dios, o sea, diciendo sí, o sea, yo lo sé, hijo mío, yo lo sé, pero es como, es de parte de Dios que viene todo esto, porque el menor va a ser sobre el mayor, o el mayor va a servir o va a ser menos que el hijo, que tu hijo menor. Entonces, nosotros podemos ver que la fe va más allá a lo que está presente, puesto que esta oración, aunque la está haciendo en ese momento, su oración va mucho más allá. Es como cuando tú estás orando por tus hijos, tú dices, Dios mío, ayúdalo, bendícelo, úsalo para que predique a las naciones, úsalo para que proclame el evangelio de Jesucristo donde tú lo pongas, que Él sea de bendición, que así puedes tú estar orando por tus hijos, por tus nietos. Puedes hacerlo en fe. Y puedes decir, Dios Santo, úsalos como esos instrumentos escogidos en tus manos, puesto que son tuyos. Entonces, como él dice, no pensaba yo ni siquiera ni ver tu rostro, y Dios me ha permitido ver tu descendencia. Y vemos que la fe de Jacob reconoce la fidelidad de Dios, quien no solo restauró a José, sino también permitió que sus nietos crecieran bajo su protección, porque Él les estaba dando parte de su heredad. Y nosotros, al día de hoy, aunque cuando las cosas a lo mejor podamos casi darlas por perdidas, Dios nos puede sorprender con restauraciones que van más allá de lo que nosotros pedimos o imaginamos. Y este texto yo ya te lo he leído en varias ocasiones de Efesios, donde nos dice que nuestro Dios nos da mucho más abundantemente. Dice, y aquel que es poderoso, Cristo, para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Y ese poder es del Espíritu Santo. Entonces, Jacob ni siquiera se imaginó. Sin embargo, él está reivindicando no solamente a José, sino a su descendencia. Les está dando un lugar privilegiado, un lugar especial, puesto que lo leímos. ¿Sabes qué, José? A ti te voy a dar una mayor parte, y no solamente a ti, a tus hijos los voy a tomar como si fueran míos, como en el caso de Rubén y Simeón, o sea, tan míos como ellos. ¿Y por qué pone a ellos en primer lugar? Porque eran los primeros hijos que tuvo. Y así, como diciendo, son mis primogénitos y les voy a dar una porción especial de todo lo que yo tengo. Y era un varón próspero, Jacob. Entonces, al día de hoy, estamos viendo a Dios solamente en el dolor del pasado, y estás tú angustiada de que, ay, es que me pasó esto, ay, es que lo otro, y estás solamente pensando y pensando, como dicen ahí, rumeando y rumeando en cuanto a quejas, en cuanto a estar haciéndonos las víctimas de es que me pasó esto, me pasó aquello, y solamente viendo las cosas negativas, sin poner todo en manos de Dios. Porque fíjate, Dios nos puede sorprender, como lo hizo con Jacob. ¿Cuántos años pasaron?
Y Dios lo sorprendió. Y Dios hizo la obra. Y Dios restauró esa familia. Aquello que estaba todo roto y dañado. Como Dios permitió. Cuando aquellos hermanos que no hallaban ni qué hacer y cuando reconocieron que, ay, sí es cierto, José y ya no hallaban ni qué hacer. Y José les dice, no, o sea, no se preocupen. Ustedes lo hicieron para mal, pero Dios lo tenía todo planeado para bien y para preservar a mucho pueblo, o sea, toda su familia. Los planes de Dios eran mucho mejor que el sufrimiento que pasó José, y él lo sabía, porque su confianza estaba depositada en Dios. Jacob, aunque todo ese tiempo de amargura, de dolor, de desesperación, de duelo, porque él prácticamente, y lo podemos leer en su vida, en la biografía que viene aquí, vemos que prácticamente él nunca se recuperó de este dolor tan fuerte, de la pérdida de su hijo favorito. Lo siento, pero sí era de José. Y al momento de otra vez volver, y lo vemos claramente, o sea, sí se nota. Tus hijos van a ser como mis primogénitos, o sea, Rubén y Simeón, y así van a ser tus hijos y a ti te va a dar más todavía. Sí era el favorito, sí lo era. Entonces, nosotros vemos que Dios les sorprendió y no se quedó ya con aquello en el pasado y con los hijos reclamándoles, diciéndoles a disgusto y no. Dio vuelta a la página. Dijo, aquí están mis hijos en el aquí y ahora, como dicen en la psicología, y ahora sí, vente José, tráete a tus hijos, los voy a bendecir, les voy a dar más. Y ya no le importaron el resto de sus hijos, no, ya aquí porque estoy a punto de morir. Y una bendición especial para ellos, tomándolos en consideración como sus propios hijos, y a la fecha nosotros los vemos como las 12 tribus de Israel, y ahí están Manasés y Efraín. Entonces, al día de hoy, dejémonos sorprender por nuestro Dios. No quites el dedo del renglón en cuanto a esa petición que tienes delante de Dios. Si tú dices, es que estoy batallando en mi matrimonio, sigue orando, sigue clamando a Dios. Es que estoy batallando con mis hijos. Él batalló muchos años. Sigue clamando a Dios. Es que, mira, en mis estudios, en mi escuela, con mis vecinos, en mi trabajo, sigue clamando a Dios. Dios te puede sorprender. Cuando menos esperes, Dios puede obrar. Pero mantente fiel y firme y obediente a la palabra, y el resto lo va a hacer Dios. La bendición transferida y esa identidad y pertenencia. El ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes. Aquel ángel con el que había luchado. ¿Te acuerdas que le cambió el nombre? Así es, ya no te llamarás más Jacob, sino Israel. Dijo, voy a estar contigo en todo tiempo, en todo momento, y te voy a bendecir, te voy a cuidar, te voy a guiar, te voy a llevar, te voy a traer. Nosotros podemos ver que Jacob adopta a los hijos de José como suyos, colocándolos entre las tribus de Israel. Y no solamente los bendice, les da una nueva identidad espiritual, puesto que ellos nacieron con nacionalidad egipcia. Recuerden que la esposa de José era de Egipto. Él les dijo, no, o sea, eso ya no cuenta, son mis hijos, esa nueva identidad, olvídense de aquello, ahora son hijos de Jacob y ahora están en esta nueva identidad, porque ahora ustedes van a decir, mi padre Abraham, mi padre Isaac, mi padre Jacob, y ahora somos de las 12 tribus de Jacob. Y va a quedar hasta la fecha. O sea, si estábamos hablando esto 2100 años antes de Cristo, que estamos hablando ahorita 4100 años de distancia. Y quedó hasta el día de hoy. Entonces,
nosotros podemos ver cómo esa identidad espiritual es esencial en nuestras vidas, porque en Cristo nosotros recibimos una nueva identidad. Somos adoptados como hijos de Dios. Mira, ¿qué nos dice Romanos 8:15? Que nos dice así la palabra de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Que dicen los comentaristas que quiere decir como si fuera Abba Padre, como decirle con cariño, papi, papito, o sea, papá, como con más confianza. Y no importa nuestro origen. Es que tuviste unos padres drogadictos, viciosos, borrachos, que vivían golpeándose y divorciándose y que vivían haciendo de las suyas y en pleitos, en borracheras, no importa qué identidad tuviste anterior. En Cristo somos adoptados y tenemos una nueva identidad como hijos de Dios. No importa nuestro origen, ahora somos parte del pueblo de Dios. Somos instrumentos escogidos, somos nuevas criaturas y somos parte de la familia de Dios. Y aquí la pregunta es importante. Si nosotros, fíjate como dice acá en Pedro, déjame te lo leo, porque esto lo dice la palabra de Dios y así lo es. Mas vosotros, no te dice, puede ser, serás, es duda, es pregunta, tal vez, no. Es una afirmación. Cuando ya somos adoptados por medio de nuestro Señor Jesucristo, que ya entregaste tu vida a Jesucristo, que ya eres una nueva criatura, que eres adoptado por Dios, dice la palabra de Dios, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2:9. Y como real sacerdocio, como nación santa, así debemos comportarnos. No podemos seguir revolcándonos en el pecado, en el lodo y andar haciendo lo que hacíamos antes de ser adoptados, porque es una nueva identidad. ¿Realmente estamos viviendo como herederos? Somos coherederos en Cristo Jesús, bajo las promesas de parte de Dios para sus hijos que aquí vienen en su palabra. Y ya no somos huérfanos espirituales, puesto que todas estas promesas que hay en la palabra de Dios te las puedes apropiar y Dios es fiel en cumplirlas. Y tú puedes decir, wow, es que estas promesas son para mí. Sí, pero también hay condiciones. Y no puedes solamente que Dios, dame y dame y dame. Va a decir, oye, ¿qué huele? Pero aquí dice también que tú debes comportarte como un hijo del reino, como un hijo del Rey de Reyes. Tú debes comportarte como adoptado que eres, como coheredero en Cristo Jesús. Porque yo a quien estoy viendo es a mi Hijo Jesucristo a través. O sea, está Jesucristo y veo a Cristo, no te veo a ti. Pero tú, o sea, está Cristo de por medio. Tú ya no debes andar como andabas antes. Mucho cuidado con todo eso, porque debemos realmente vivir una vida diferente. Y vemos la soberanía de Dios en esa elección. Sé, hijo mío, sé, también él llegará a ser un pueblo, pero su hermano menor será más grande que él, como nos dice el verso 19. Y esta enseñanza espiritual nos dice en que Dios no está limitado por las tradiciones humanas. Él escoge y bendice según el propósito eterno, no según el orden humano. Jacob, al momento de bendecirlos, cruza sus manos y le da la mayor bendición con su mano derecha al hijo menor. Y José dice, él no quiso y se disgustó, le causó disgusto. Lo leemos Génesis
48:17. Nunca habíamos visto y leído y escuchado que José se disgustara por algo en toda su vida y aquí se disgusta. Dice, no, Padre mío, no es así. Espérame. O sea, es una indicación de parte de Dios para mí y así va a ser. Punto final. Y yo sé lo que estoy haciendo. Entonces, es algo que Dios está obrando. Y Él escoge y bendice según su propósito eterno. No según el orden humano. Cuando tú prejuzgas a alguien, ay no, ¿cómo le voy a hablar a mi vecina si es bien tremenda y dice esto y bien mal hablada? Imagínate la transformada por Dios. Tú no puedes prejuzgar. Y que Dios la use de una manera especial y hasta mejor que a ti. Dices tú, wow, nosotros no podemos prejuzgar. Y nosotros decimos, no, es como que ella no se lo merece, no, yo me merecía más. No, nosotros no somos nadie para ver, ni para decirle a Dios, ni para compararnos a como Dios quiera usar, a quien quiera usar. Dice en la palabra de Dios que a lo vil, a lo menospreciado, a lo débil, usa a Dios como Él le place. Y entre esos estamos nosotros. Y gloria a Dios por ello. Entonces, no debemos limitar a Dios con nuestras expectativas. La obra de formas que no siempre comprendemos, pero que siempre cumplen su plan perfecto. Eso es hermoso, porque siempre Dios cumple su propósito en nosotros, a pesar de nosotros. Ese es el punto clave. Jacob, el engañador. ¿Quién hubiera dado un peso por él? Nadie. Y así estábamos tú y yo. Y Dios le cambia su nombre a Israel. Y hasta la fecha está el pueblo de Dios, allí en Tierra Santa. Cada uno de nosotros estamos dejando espacio para que Dios haga su voluntad, o tú te aferras a tu voluntad. Y aunque a veces no encaje con nuestras estructuras culturales, nuestras estructuras eclesiásticas, nuestras estructuras, ¿qué te podré decir? A veces somos tan cuadrados y decimos, ¿cómo es posible? Pero a veces nuestras iglesias, perdónenme quien me esté escuchando, pero a veces nuestras iglesias no están preparadas para recibir indigentes, prostitutas, homosexuales, aquellos extranjeros, pero no extranjeros que traen su visa y todo, no, sino que los que vienen así indocumentados y demás, y que no tienen dinero. ¿Y qué es lo que nos dice Dios? Son nuestro prójimo. Y a veces nosotros decimos, sí, nosotros vamos a evangelizar y nosotros vamos a hacer, y cuando llega uno así, no, espérate, no le hables, ten cuidado, agarra tu bolsa. Ay, es que mira cómo viene vestida. Ay, tu esposo, que ni la voltea a ver. Y tenemos tanto prejuicio que realmente en muchas de las ocasiones las iglesias no están preparadas para recibir este tipo de personas. Entonces, que no seamos de ese tipo de personas y que dejemos que con todo nuestro corazón brindarles el evangelio de Jesucristo y abrirle las puertas, no solamente de la iglesia, del evangelio, sino también de nuestras casas, para que podamos mostrarles el amor de Jesucristo a este tipo de personas. No sabemos cómo Dios les puede usar en un futuro y el testimonio que ellos puedan dar. Y si Dios así le place, gloria a Dios por ello, que nosotros no seamos esa piedra de tropiezo, aunque no encaje con nuestra cultura, ni con nuestras mentes, ni con nuestro esquema que tenemos ya preestablecido. Nosotros podemos observar que esta oración fue un legado que trasciende generaciones. La oración de Jacob no fue solamente una bendición emocional o algo que se le ocurrió ahí en el instante, sino fue un gesto espiritual y un legado
espiritual de identidad y fue algo que trasciende hasta el día de hoy. Fue un acto profético que transmitió fe en la promesa de Dios a el padre de la fe, Abraham. Fue una identidad espiritual como pueblo de Dios y un anticipo del reino donde los últimos serán los primeros. Dios usa a sus siervos para preparar a la próxima generación, estableciendo un legado de fe que trasciende tiempo, lugar y cultura. Nosotros, ¿cómo estamos siendo bendecidos o siendo de bendición para las siguientes generaciones? ¿Realmente lo estamos haciendo? Y no te lo digo solamente en tu familia, que eso debes hacerlo, se supone, con tus hijos, con tus nietos, bisnietos si tienes, pero en la iglesia, en las siguientes generaciones, con los jóvenes, con los matrimonios más jóvenes o los jovencitos que están ahí en la iglesia. ¿Lo estás haciendo? ¿Estás orando por ellos? Cuando menos debemos estar haciendo algo por ellos. ¿Qué legado espiritual estamos dejando? ¿Qué enseñanza les estamos dando? Y debemos reconocer la soberanía de Dios incluso cuando actúa fuera de nuestras estructuras. Darles esa oportunidad, esa apertura. Vénganse. Aquí hay un lugar donde son bien recibidos. Y que sepan que en ese lugar, en tu casa, en la iglesia, en una célula de oración, iglesia en casa, etcétera, son bien recibidos y pueden escuchar palabra de Dios. Entonces, esa es la invitación. Y si tú dices, ay, hermana Roxana, me gustaría a mí hacer ese tipo de oración por mis hijos, por mis nietos, por mis sobrinos, etcétera. Hoy es el día en que tú puedes empezar con ese tipo de cambios y con ese legado espiritual de fe, de bendición, de identidad. Pero necesitas empezar por ti mismo. ¿Cómo? Entregando tu vida a Jesucristo. Y puedes hacer esta oración después de mí. Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús, en esta hora me arrepiento por todos mis pecados y te pido perdón por cada uno de ellos. Padre Santo, vengo en arrepentimiento y fe delante de ti, pidiéndote perdón, Señor, y te ruego, Padre Santo, que en esta hora, Señor, yo pueda ser aceptado delante de ti, única y exclusivamente a través de Jesucristo. Hoy, recibo a Cristo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Gracias, Padre, por tu amor y perdón, y porque sé que ahora mi nombre está escrito en el libro de la vida. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén y amén. Y bueno, te comentaba de las promesas de Dios para sus hijos, están en la Biblia. Te invito a que leas la palabra de Dios, donde están esas promesas de Dios para cada uno de sus hijos. Y ahora que hiciste esta oración, eres parte de la familia de Dios y eres un instrumento escogido en manos de Dios. También que puedes orar al Padre y que cierres tu oración en el nombre de Jesucristo, ya que por los méritos de nuestro Señor Jesucristo tú puedes llamarle a Dios Padre. Y también que vayas, acudas o te congregues en una iglesia cristiana para que tú puedas crecer en tu vida espiritual. Y haciendo todo esto, tú puedes ir aprendiendo a hacer este tipo de oraciones para tu esposo, para tus sobrinos, para tus hijos, y dejar ese legado espiritual. También, si se pueden esas congregaciones cristianas, únete a un grupo de oración para que puedan estar intercediendo también por tu familia. Así es que esa es la invitación. Y vamos con este tipo de invitaciones, vamos a estar orando para cerrar el programa y posteriormente mando saludos a las personas que están conectadas. Padre bendito, gracias, Señor. Gracias, Señor, porque nuestra oración no es hablar al aire. Estamos hablando con el Dios creador de todas las cosas, con un Dios vivo, con el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Gracias, Padre Santo, porque tu oído está atento a nuestro clamor. Te amamos, Señor bendito, y gracias porque nos permites estar orando, Señor, por las siguientes generaciones, que podamos nosotros instruirlos en la fe
por medio de Jesucristo y en Jesucristo, Señor. Que podamos invitarlos a la iglesia, Señor, y a escudriñar, a leer tu palabra y a obedecerla, Señor. Una bendición especial, Señor, a cada persona que nos está escuchando. Bendíceles, Padre. Sé en nuestras vidas, en nuestros corazones, y ayúdanos a obedecer tu santa y bendita palabra. Y gracias, Padre, porque hasta aquí tú nos has sostenido. En el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén y amén. Y bueno, pues saludos de parte de tu programa Instrumento Escogido. Tu servidora, amiga y hermana Roxana Saucedo te manda muchos, muchos saludos. Y pues también para las personas que están conectadas, nada más que, a ver, déjenme checar aquí quiénes estamos. Ay, Dios santo. Pues bueno, ok. No me alcanza aquí a ver a todos, pero, ay, bueno. Luego saludos a mis hermanitos que están aquí. Luego se me cuatrapea aquí, pero aquí estamos. Ok. Saludos y bendiciones. No sé si hay alguien más conectados. Mi hermano José Luis Saucedo, Dios te bendiga, manito. Mi hermana Tita Maltos, bendiciones, hermanita Enrique Altamirano. También saludos a la audiencia, nos mandan aquí saludos. ¿Y quién más estaba aquí conectado? Ok. Bueno, gracias a Dios porque nos permite estar transmitiendo en esta tarde y déjenme checar por acá si hay alguien más conectado. Mi hermano Héctor Lozano, Dios me lo bendiga, hermanito. Hoy lo vimos por ahí, comiendo muy rico. Que Dios me los bendiga y saludos a toda su familia. Y pues gracias a Dios por cada una de las personas que están aquí conectadas. Y pues que sea Dios obrando en nuestras vidas. Una bendición también especial y saludos a mi hermano Alex Chapa que está aquí en cabina. Gracias, hermanito, que Dios te bendiga. Seguimos orando unos por los otros y gracias por estar orando por su programa Instrumento Escogido. Recordándoles los horarios de martes a viernes en punto de las 7 de la tarde. El día de mañana, con el favor de Dios, si Dios nos presta vida y salud, si mal no recuerdo, es la oración de Jacob por todos sus hijos. Y es una profecía de cada uno de ellos y es una oración bien hermosa, que ahí también podemos tomar muchas de las enseñanzas, porque es una profecía acerca de todos sus hijos y cómo les nombra cada uno de ellos, y eso está en Génesis 49, y pues gracias a Dios por ello. Así es que te mando muchos, muchos saludos, Dios me los bendiga, gracias a Dios por cada uno de ustedes, y gracias a Dios porque hasta aquí Dios nos ha sostenido. Así es que los esperamos el día de mañana con el favor de Dios. Muchas bendiciones. Saludos.